este evento, especialmente una bienvenida a todas las autoridades locales, a dirigentes y a miembros de organizaciones sociales a nivel nacional. Este es el conversatorio número 42, organizado por la Red de Estudios Urbanos Civitic y la Universidad Tecnológica Indoamérica, previo al quinto Congreso Ecuatoriano de Estudios sobre la Ciudad que se va a realizar en Manta 2021, organizado por la Red Universitaria de Estudios Urbanos Civitic y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAM. Y obviamente su eje Dinamizando Territorios Periféricos, organizado por la UTI. Este conversatorio tiene dos objetivos principales. El primero, entender la dinámica de los territorios periféricos a nivel de América Latina y presentar estrategias para dinamizarlos, desde la investigación, desde la academia y desde la acción. Y en un segundo momento, presentar una campaña muy importante para todos nosotros, que es la campaña regional Nuestros Barrios, Nuestros Derechos, Nuestras Ciudades, dirigido por Iva La Rosa. Y finalmente, el Taller Nacional de Viviendas Populares en el Ecuador, coordinado por Jaime Erazo, representante de Civitic. En este día tenemos un panel de lujo. Les voy a presentar y voy a leer cada uno de la experiencia de todos nuestros panelistas. En primera instancia tenemos Ivana La Rosa Quintero, ¿sí? Va a presentar la ponencia Mejoramiento de Barrios, una cuestión de derechos. Ivana es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay. Tiene una maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la FADU, UDELAR. Ha realizado varios estudios de cooperativismo y activismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. También ha realizado estudios de justicia de los derechos económicos, sociales y culturales del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Abo Akademi Turku en Finlandia en el año 2015. Es investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay, investigadora del área de Desarrollo y Género, Desarrollo y Ambiente, enfocada a los derechos económicos, sociales y culturales. Su trabajo está relacionado en la temática del derecho a la vivienda y la ciudad, con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Con más de 20 años de experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil, académica, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones locales e internacionales para el cumplimiento y promoción de los derechos humanos, donde ha coordinado y coordina distintas iniciativas vinculando investigación, acción y trabajo de incidencia. Actualmente integra el equipo de coordinación de la campaña Nuestros Barrios, Nuestros Derechos y Nuestras Ciudades por HIC América Latina. En segunda instancia tenemos a Diego Hurtado con su ponencia La ciudad se hace desde el barrio. Diego Hurtado es arquitecto con maestría en arquitectura, mención diseño urbano de la Universidad Central del Ecuador desde el año 2009. Imparte la cátedra de taller integrado de diseño arquitectónico. Ha sido jurado de la Bienal de Arquitectura de Quito y par revisor de varios artículos académicos y científicos. Su experiencia también es fuerte en el área de la vinculación con la comunidad, con un amplio trabajo con barrios, comunidades, organizaciones sociales y gremios. Profesionalmente tiene una amplia experiencia desde 1990 hasta el 2012 con un total de 57 trabajos de importancia de diseño y construcción de la vivienda, en su mayoría en técnicas de bareque y arquitectura en tierra, incluyendo la rehabilitación arquitectónica, además de consultor en planes y proyectos de diseño urbano. Actualmente cursa el programa de doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara, México. Finalmente tenemos a Georgina Sandoval con su ponencia Proceso Pedagógico y Didáctico para el Diseño de Proyectos Urbano-Arquitectónicos en Barrios Periféricos. Georgina es arquitecta por la UNAM, tiene una maestría en planeación metropolitana en la UAM y tiene un doctorado en urbanismo por la UNAM. Es profesor titular de la UAM, integrante del Comité de Estudios de Carrera e imparte docencia de las asignaturas de Teoría de Historia de la Arquitectura y talleres de diseño en todos los niveles.
Es presidenta de la Asociación Civil Casa y Ciudad, fundada en el año de 1984, que recibió el Premio Nacional de Vivienda en el año 2004-2018 en la categoría de producción social de la vivienda. Actualmente desarrolla 127 viviendas para la comunidad indígena con CAC Ceris Sonora. Sus temas de investigación están relacionados con los estudios urbanos, el espacio público, la vivienda popular y el diseño de procesos participativos en el desarrollo de la pedagogía del diseño en los talleres de diseño de arquitectura. Ha tenido varias distinciones por práctica profesional, la más reciente, una mención a la investigación para el diseño en el proceso de reconstrucción por el ejercicio de San Mateo el Mar, comunidad indígena. Es expositora, articulista en eventos locales, nacionales e internacionales con publicaciones en los temas de vivienda, espacio público y ciudad. Es consultora en planeación urbana y participativa. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar este conversatorio? Pues cada uno tiene aproximadamente 15 minutos para desarrollar su ponencia y además de esto, va a presentar la campaña que les mencioné, ¿sí? Nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestros derechos. Y al final de todo esto, generaremos un conversatorio en donde podamos aclarar nuestras dudas con nuestros ponentes. Finalmente, Jaime nos presentará el Taller Nacional de Viviendas Populares en Ecuador y con esto cerraríamos este conversatorio. Iva, te invito a mostrarnos tu experiencia, mucha suerte y gracias por participar con nosotros. Bueno, muchas gracias Daniela, y solamente aclarar en la presentación que aún tengo mi tesis pendiente de la maestría, así que la he completado, pero no tengo todavía la maestría completa. Les voy a compartir pantalla, espero que se pueda ver bien. Veamos, ¿la ven ahí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos las colegas y los colegas de Ecuador, Jaime y demás. Realmente es impresionante la organización y la oportunidad de compartir el día de hoy y escucharles y aprender con todos ustedes y tener la oportunidad de presentar esta campaña que en definitiva, como voy a exponer, es un proceso colectivo que nos va a seguir ayudando en estos intercambios regionales por una temática que a todas y a todos nos interesa muchísimo, que tiene que ver con los derechos relacionados al hábitat y justamente la cuestión de por qué el mejoramiento de barrios populares en nuestra región es una cuestión de derechos y que es tan necesaria. Primero que nada, contarles un poco sobre la campaña que se empezó a gestar ya antes del año 2020, en 2019, con algunas reuniones, y ha sido desarrollada en distintas conversaciones, y como verán, aquí tenemos, la campaña está coordinada por ASIG y por HIC América Latina, que es la coalición por la Coalición Internacional del Hábitat, y tenemos un grupo promotor de unas 20 organizaciones que están en más de 8 países de la región, que ha ayudado a dar forma a esta parte preliminar de los acuerdos, los principios, el marco de la campaña, que ahora está ampliada a las adhesiones y a conformar distintos grupos en distintos países para trabajar justamente los contenidos más sustantivos y cómo vamos a llevarla adelante. Aquí algunas imágenes de esas reuniones preliminares en el año 2019, acá simplemente un recorrido muy rápido de las organizaciones, como yo les explicaba, cómo está organizada esta campaña. Hay un equipo de coordinación que yo integro junto a las colegas de HIC América Latina y de ASIG de Argentina, pero tenemos este grupo promotor con organizaciones que seguramente todos y todas conocen, de mucha experiencia, organizaciones de base, organizaciones relacionadas al hábitat, organizaciones académicas, y tenemos estas otras que son las que han adherido a partir de el último mes y medio, donde se ha abierto la campaña de forma pública para que más organizaciones y todas nuestras redes puedan sumarse y sumar con sus conocimientos y sus saberes. ¿Por qué la campaña Nuestros Barrios, Nuestros Derechos? ¿De qué se trata esta campaña? Bueno, la idea de esta campaña es construir sobre los saberes, las experiencias que ya tenemos acumuladas, tanto en nuestra región como en el mundo, pero especialmente en nuestra región, y ustedes son protagonistas de esto,
tiene un acumulado de saberes, de experiencias, de producción académica, de acciones en el territorio. Lo que venimos a decir con la campaña es que esta campaña es el marco de un proceso para potenciar esas acciones locales y fortalecer ese trabajo y escuchar a las personas que son las protagonistas en los territorios y que la mayoría de las veces encuentran obstáculos para hacer saber sus opiniones, pero son quienes saben los problemas directamente en carne propia y los que tienen muchas veces las soluciones para generar cambios en la política pública. Entonces, nos parece que esta campaña es muy oportuna, sobre todo también en el contexto actual del COVID. Como decía anteriormente, esta campaña empieza a gestarse fuera de este contexto de COVID, pero bueno, justamente a partir del año pasado, que empezábamos antes a generar las articulaciones para poner en práctica el andamiaje de la campaña, nos atacó a todos esta situación y más aún se ha quedado en evidencia la importancia del derecho a la vivienda adecuada y el derecho a la ciudad como un derecho colectivo que realmente puede salvar vidas. Todos hemos escuchado en este más de año y medio de pandemia el primero quédate en casa, en acceso a situaciones de mejora de higiene, en poder aislarse, etcétera, y eso no es posible si estamos en condiciones de precariedad y de vulneración de derechos. Pero además es una cuestión de poder desarrollar una vida digna y plena para todas las personas. Acá traía algunos datos que nuestros miembros y adherentes manejan, y ustedes también seguramente, como ilustración de la importancia de esta campaña y la dimensión de nuestro problema, ¿no? Justamente en relación al COVID, hemos visto que lamentablemente los desalojos son una realidad que sigue padeciendo millones de personas en nuestra región y el mundo, insisto, y en cambio también la movilización social ha hecho posible que en algunos casos se paralicen estos desalojos, ¿no? Veíamos en Brasil estas cifras que manejan los colegas de la campaña Desalojo Cero, donde actualmente más de 90.000 personas en Brasil están en peligro de desalojo. Sin embargo, la movilización social logró en octubre de este año esta ley para frenar los desalojos hasta diciembre. Pero bueno, tenemos situaciones de la situación precaria de las viviendas o de vivencia en los asentamientos que afecta a un 43% en Perú. En Argentina, las estimaciones que hace el RENAVAP, que es el registro de barrios populares, habla de 5 millones aproximadamente de personas en el año 2017 que estaban en esta situación. En Uruguay tenemos el caso de que el último censo fue en 2011 y sin embargo lo que se puede estimar es que tenemos 200.000 personas en esta situación y se contabilizan el número de asentamientos que, si bien puede sonar poco, para una población de 3 millones y medio de habitantes como tiene Uruguay, es un alto número de personas viviendo en esta situación, agravado por cifras que suman centenares de personas, miles de personas a la situación de pobreza en esta situación pandémica. En Brasil tenemos 5 millones de la contabilización son de domicilios en las favelas, pero bueno, esto obviamente, seguramente sabemos que son muchos más hogares que están en esta situación. ¿Qué pasa también durante la pandemia y ha sido algo muy claro en los barrios populares y en toda la sociedad? El tema, por ejemplo, de los cuidados, que esta campaña también tiene una visión, como vamos a ver, basada en derechos humanos, desde la visión de género, con una visión interseccional, pero vemos también una vez más cómo a la crisis de los cuidados existente, cómo históricamente los cuidados se han dejado a la esfera reproductiva y sin darle valor, en este contexto las mujeres siguen aumentando esa situación y el Estado la mayoría de las veces sigue delegando en la situación del trabajo no remunerado y el trabajo de estas mujeres los cuidados cuando son una cuestión también de derechos, porque todas las personas dependemos, somos dependientes, interdependientes y necesitamos de los cuidados a lo largo de nuestras vidas. Entonces las ciudades, los barrios también tienen que ser muy receptivos y pensados y planificados en este sentido. Y en los barrios populares vemos una carga muy grande en este tipo de cosas. Son las familias más empobrecidas son las que tienen más carga de cuidado de las mujeres porque no pueden acceder a otro tipo de servicios. Vemos cómo ha aumentado entonces por distintas mediciones esta situación en la actual pandemia. ¿Por qué el enfoque de derechos?
Bueno, nosotros trabajamos obviamente en todas las organizaciones que componemos la campaña desde un enfoque de derechos humanos, particularmente el enfoque DESCA, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque es un marco vinculante, como todas y todos sabemos, que reporta obligaciones. ¿Para quién? Para los estados como sujetos obligados, y las personas, los habitantes, somos los sujetos de derecho. Y esto creemos que es algo muy importante de destacar y que a veces parece, bueno, que todo el mundo debería saberlo, sobre todo aquellos sujetos obligados, pero a veces se pierde en el discurso y parece que fuera, bueno, es algo parte del marco, no hay necesidad de enfatizarlo. Nosotros creemos que sí, porque esto es lo que brinda la legitimidad de nuestras demandas, nos brinda también herramientas concretas, herramientas legales, incluso hasta llegar a la justiciabilidad, a demandar por medio de la justicia cuando nuestros derechos son vulnerados, y lamentablemente en la situación de los barrios y asentamientos es una situación diaria, y este enfoque también nos permite insistir a cambiar las narrativas, a insistir en que esto no es una cuestión natural, que no es una cuestión que debemos naturalizar y aceptar, sino que es una cuestión de injusticia y que es una cuestión que tiene el Estado obligaciones y debemos generar los mecanismos para que esto se cumpla. También con cuestiones vinculadas a la participación de las personas como un derecho fundamental, a ser escuchadas, a ser partes y protagonistas de los cambios que son necesarios para llevar adelante una vida en dignidad. Y ahí traíamos, bueno, menciones quizás muy obvias, pero como decía recién, no por ello debemos dejar de mencionarlas, ¿no? El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por todos los países de nuestra región, y les diría que es uno de los pactos más ratificados en el mundo, reconoce en su artículo 11 el derecho a la vivienda como parte del nivel de vida adecuada. También tenemos las observaciones generales del Comité de Naciones Unidas sobre estos derechos, que explicitan cuáles son los componentes de una vivienda adecuada, que no cualquier vivienda es adecuada, y siempre cuando hablamos de vivienda, y por eso también lo vinculamos al derecho a la ciudad, no estamos hablando de el objeto vivienda, 4 paredes, un techo, sino de la vivienda, su localización, el acceso a los servicios, las oportunidades de trabajo, educación, la movilidad, los espacios públicos, la capacidad que tenemos de estar en un entorno adecuado, habilitante y dignificante de las personas. Y esto me trae a un comentario que hacíamos el fin de semana en un podcast que hicimos para la Universidad de Córdoba, y una de las integrantes de la campaña, Mimica Bellieri de Chile, hablaba de el derecho a el embellecimiento de nuestro entorno como parte de nuestra dignidad. Las personas, todas y todos, merecemos una vida y un entorno que nos habilite y que nos dignifique. Y entonces esto queremos cuando hablamos de la integración y el mejoramiento de los barrios populares, porque es una cuestión justamente de derechos. El derecho a la ciudad, sin querer extenderme, pero bueno, justamente habla de estos derechos colectivos, interconectando todos los derechos humanos relacionados al hábitat, pero también a los desarrollos económicos, la capacidad que tenemos de producir y de ocupar en el territorio que nos encontremos, y no se circunscribe solo a los entornos urbanos, sino a cualquier asentamiento humano y los vínculos entre lo urbano y lo rural. Y tiene ese tridente de alguna manera, que es la distribución espacialmente justa de los recursos, y ese marco pensando en el bien común, pensando en el presente, pero pensando también en el futuro, y haciendo el vínculo con lo que tiene que ver con la justicia también ecológica y climática, el uso de los recursos de una forma pensada en colectivo, porque hoy estamos nosotras aquí, pero tenemos que pensar en quienes vienen, y nuestro vínculo con la naturaleza y con los recursos, en pensar en nuestra también diversidad, esa dimensión simbólica, y en nuestra capacidad como agencia política de incidir, de participar y de hacernos escuchar. Los objetivos, básicamente resumidos, de esta campaña, justamente como les decía antes, es rescatar y construir sobre el trabajo que se viene haciendo históricamente. Esta campaña no está reinventando la rueda, sino que lo que pensamos que el valor agregado es generar esta movilización regional, este intercambio de saberes a nivel regional. Entonces ahí construir esta confluencia y contribuir a hacer escuchar las voces, cambiar las narrativas, sobre todo luchar también contra la estigmatización que existe hacia las personas que viven en barrios populares o en situación precaria, con todo lo que ello implica, como bien sabemos, las violencias, la discriminación que impacta en todos los órdenes, y por supuesto incidir a quienes toman decisiones.
Para ello, en este tiempo que hemos establecido con el grupo promotor, de establecer un marco para empezar a trabajar ampliamente, hemos trabajado una matriz flexible de temas para incorporar y ayudar a dar este proceso de forma justamente flexible, para que cada uno de ustedes y de todos quienes se están uniendo en los distintos países tengan un marco de referencia para empezar a discutir cuestiones que ya fuimos recopilando, pero que puedan contribuir con la experiencia y con los detalles, con las caracterizaciones locales que son tan importantes, ¿no? Porque no es trasladar una campaña que se aplique idéntico en todos los países, sino que es una construcción justamente colectiva. Esa matriz está atravesada por 5 ejes fundamentales, como decíamos, de la integralidad, de la concepción del hábitat, la participación vinculante, la autogestión, obviamente los derechos humanos, la visión y la perspectiva de género e interseccionalidad, con todo lo que ello implica, y que decíamos que tiene que ver con las distintas esferas de discriminación o de otros obstáculos que particulares grupos enfrentan en nuestras sociedades, y desde la sustentabilidad, justamente, como mencionaba antes. Entonces van a ver, cuando ustedes tengan la oportunidad también en estos talleres de creación que están planificando, estas instancias, van a ver que la propuesta que nosotros tenemos es de trabajar una matriz que tiene distintos componentes, que son temas, pero también distintas dimensiones, que son estas que hemos ejemplificado en 3 colores, que son construir lo que se quiere, construir cómo lo hacemos, y luego cómo eso se transmite a una demanda estratégica, a una demanda política para los cambios que queremos lograr con la incidencia en quienes toman las decisiones. Y entonces allí, bueno, la idea de esta matriz, insisto, flexible, que los grupos, las personas puedan elegir uno o varios temas, o una o 2 o 3 dimensiones, como crean conveniente o basado en sus experiencias, pero entre todos vamos a ir construyendo este mosaico de saberes que van a construir esas demandas, luego sí, colectivas y pertinentes para todas y todos. Entonces allí van a poder ver estas cuestiones. Hasta ahora, como decíamos, los temas y las dimensiones y aspectos que hemos trabajado para construir esta matriz para el trabajo tienen que ver con lo físico, con lo sociocultural y económico, y con lo simbólico. Y ahí los temas, como ustedes ven en esta diapositiva, tienen que ver con acceso al suelo y vivienda adecuada, la seguridad de la tenencia, los servicios, la habitabilidad, otros aspectos que hacen a la vida concreta y a nuestro desarrollo, como la economía social y solidaria, también los problemas de las violencias que mencionábamos antes, los cuidados, la criminalización, y esto tiene que ver con construir también campañas de sensibilización para que más personas entiendan la problemática y tengamos un enfoque realmente centrado en las personas como sujetas de derecho, las capacidades de tomar decisiones, la toma de los datos como un mecanismo, de nuevo, de participación y de poder escuchar a quienes realmente viven estas situaciones, nos den los inputs que se necesitan, porque a veces si no estamos mirando desde un lugar adecuado, difícilmente podremos construir soluciones o acercamientos a estas soluciones. Entonces ahí van a ver los distintos temas, de nuevo aquí como les explicaba el tema de las 3 dimensiones que tenemos en la campaña, y simplemente acá les quería traer algunas imágenes de lo que hemos estado trabajando en estas instancias regionales con el grupo promotor, que insisto está integrado por 20 organizaciones y redes, tanto regional como internacionales, y ahora se han sumado 24 otras organizaciones y redes a nivel regional como adherentes y están trabajando en estos temas, y ahí empezábamos a discutir y pensar sobre, bueno, esos detalles y esas cuestiones sustantivas bajo cada uno de estos temas, ¿no? Porque cuando hablamos de la seguridad de la tenencia, vamos a hablar sobre la posibilidad de distintas formas de tenencia, que no sea solo la propiedad privada, por ejemplo, qué tiene que ver la posibilidad de acceso al suelo y la justicia justamente al acceso al suelo y la función social del suelo y los bienes inmuebles, qué leyes tenemos en los distintos países, acá algunas imágenes de esas conversaciones, algunas imágenes también de esas discusiones de cómo se sustentan también teóricamente lo que estamos proponiendo, porque no son cuestiones que se nos ocurren, sino que, insisto, están basadas en desarrollos tanto de saberes populares como académicos, como basados justamente en las normas de derechos humanos que nos amparan, y ahí seguíamos con alguna
de los temas y las cuestiones, ¿no? Y como decimos que las políticas tienen que reconocer estos saberes populares, estos procesos de mejoramiento no pueden existir si no son de una forma participativa. Hemos asistido en nuestra región a lineamientos que han venido de muchos actores, también actores con mucha influencia, y que los estados desarrollan estos programas donde muchas veces no se reconoce el derecho a la participación, y sin embargo nuestra región está básicamente también construida por el esfuerzo de las personas que no esperan a que vengan los técnicos ni las técnicas a desarrollar el mejoramiento de sus barrios. Entonces tenemos que lograr incorporar esas dimensiones, y pensamos que con esta campaña contribuir a un cambio también de forma de ver la problemática y de forma de hacer sobre la problemática. Así que bueno, sé que tenemos muy poco tiempo, pero a partir de ahora lo que queríamos, presentando esta campaña hoy y teniendo el privilegio de que nos escuchen, es dar solamente un puntapié, un pantallazo, y sabemos que tanto en el Ecuador como en otros países se estarán desarrollando más estos talleres, estas reuniones, la forma que ustedes crean conveniente para seguir discutiendo más sustantivamente estos componentes, y también poniendo ejemplos de las soluciones o las ideas que surgen desde los territorios. Así que desde nosotros, tanto el equipo coordinador, el grupo promotor y los que ya se han sumado a nuestra campaña, más que nada agradecidas y agradecidos y disponibles para participar, para apoyarles, para seguir dando retroalimentación, y contarles que también se vienen instancias regionales donde vamos a poder contar con más intercambio de saberes desde los distintos países. Así que me quedaría por acá y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iva. Excelente tu participación. Ahora vamos con la participación de Diego Hurtado. Ya, ¿qué tal? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí, Diego, se la ve. te vemos. Chévere. A ver, bueno, la ciudad se la hace desde el barrio. Esto parte de una reflexión grande. Generalmente, en los últimos años y prácticamente a partir de la modernidad, se ha realizado muchos planes en las ciudades, y estos planes han venido desde arriba, con técnicos de buena voluntad, pero los resultados en el territorio no han llegado a plasmarse, ¿no? Y haciendo inclusive un recorrido histórico en el caso de muchas ciudades, tienen otra dinámica, y eso tiene que ver justamente con el tema de la complejidad urbana. Bueno, en esta presentación básicamente vamos a ver un poco el tema de la problemática, muy en resumen de lo que ha pasado en Quito, un poco abordar desde la teoría la complejidad urbana y cómo esto se puede abordar desde el barrio, un caso de estudio de la ciudad de Quito en el sector de Quitumbe, y básicamente se terminaría con la presentación de un método de planificación desde el barrio, ¿no? La planificación desde abajo hacia arriba, que es lo que se va a presentar como propuesta. A ver, no sé por qué, pero no me está pasando. Ya. En el caso de la ciudad de Quito, básicamente la ciudad ahora tiene un crecimiento demasiado expansivo. En los últimos años prácticamente se ha ido hacia los valles orientales. Había un poco la topografía limitaba, por eso la ciudad al principio era extensa, porque tenía la montaña a un lado del macizo montañoso del Pichincha y el Atacazo, y básicamente esta meseta tenía un gran desnivel en montañas hacia la parte del valle, justamente de los valles orientales, pero ahora la expansión se ha ido para allá. Sin embargo, esta expansión se ha dado en una manera de que prácticamente se vuelve solamente barrios dormitorios en la mayoría de casos, y la concentración de actividades, como podemos ver en las imágenes hacia la derecha, se concentra en el hipercentro de Quito, que es la zona central. O sea, la zona centro, centro norte y centro sur conforman el hipercentro, que es la que reúne la mayor cantidad de actividades, de equipamientos
Y esto se puede ver también en estos gráficos hacia la derecha, donde la mayoría de viajes desde la periferia se realizan a esta zona. Justamente eso provoca cantidad de complicaciones, tráfico. Además, lo tenaz de todo esto es de que este desequilibrio que existe en cuanto a las actividades de la ciudad están concentradas en esta parte en menor densidad de población. Es justamente ahí donde prácticamente tenemos de las densidades más bajas, como se puede ver en el gráfico a la izquierda. En el gráfico a la izquierda ahí tenemos que más o menos en el hipercentro está alrededor de entre 11 a 50 y entre 51 a 100 habitantes por hectárea. Más o menos en la zona del hipercentro, donde se está alrededor de unos 50 y pico a 70 y pico habitantes por hectárea, a pesar de que ahí están la mayoría de actividades y están la mayoría de edificios en altura. Y en el grafiquito este de abajo, en el centro, puede ver cómo históricamente la ciudad llegó a tener más de 200 habitantes por hectárea alrededor de los años 60, a pesar de que la ciudad en ese caso era compacta y no tenía más, la mayoría de edificaciones eran hasta 2 plantas y 2 pisos, ¿no? O sea, el crecimiento de la ciudad en los últimos años se disparó con este crecimiento en altura y sin embargo la densidad ha bajado y las actividades siguen concentrándose en esta zona. Y en el gráfico que veíamos anterior en la lámina estaba hasta el último censo del año 2010, no hemos tenido por la pandemia, debíamos haber tenido en el 2020, veamos qué nos espera con los datos del 2021. Pero aquí hay una proyección, digamos, son datos más bien del CIUC, que es el Centro de Información Urbana de Quito, que maneja el Colegio de Arquitectos, donde se puede ver en las manchitas verdes del gráfico a la derecha cómo ha crecido más hacia los valles orientales en estos últimos años y que tiene que ver también con cuando se pasa el aeropuerto de Quito a los valles orientales, se destapa mucho más de este crecimiento expansivo y además de eso, la creación de la conocida Ruta Viva para llegar al aeropuerto y los cambios en las zonificaciones de esa zona dispararon sin mayor criterio esta expansión desenfrenada, ¿no? Entonces da este crecimiento a la periferia, en este caso inclusive de varios dormitorios y muchos de vivienda de clase media alta y alta hacia estas zonas, y existiendo otros fenómenos de prácticamente de la eliminación de tierras agrícolas, gentrificación de estas zonas y un montón de problemas adicionales que está ocasionando todo esto. Y bueno, ya abordando cómo se puede abordar, digamos, bueno, la complejidad urbana, cómo se le puede abordar desde la pequeña escala, desde el barrio. Surge una pregunta que es parte de una investigación que estoy realizando, que cuál sería un método de planificación y gestión urbana que logre cumplir metas de ciudad y territorio, porque básicamente, y volviendo al tema que se habló inicialmente, el problema de la planificación centralizada y que se quiere tener todo organizado a partir de planes desde arriba, no funciona, es otra dinámica, ¿no? La ciudad, como dice Alexander, no es un árbol, porque es difícil predecir tanta dinámica que existe. Y hay otro punto, otro puntal que en cambio viene desde abajo, o sea, cuando la ciudadanía está motivada y tiene causas en común, trabaja por lograr esas causas en común, eso justamente se da con más fuerza en los barrios populares y en este caso para causas entre esas, el acceso a la vivienda digna, el acceso a prácticamente a servicios y todo, viene a ser una causa que motiva a trabajar por algo que ellos creen que pueden lograr y eso es algo que se debe potenciar y eso se lo lograría desde la pequeña escala, desde lo local, o sea, se lograría esta gran participación, pero desde esa escala pequeñita. Y por lo tanto, surge esta hipótesis que la transición se facilita abordando la complejidad urbana, pero desde estas pequeñas escalas, desde el barrio y con una participación motivada de la ciudadanía, que es lo que vamos a ver que en el caso que voy a presentar. Y bueno, de esto se han analizado varios casos de participación motivada de la ciudadanía, entonces está el caso de Quitumbe que vamos a ver, el caso de Carcelén Bajo, que también es una zona que en un momento fue periférica, el caso del Carmen, que es junto al mercado mayorista, junto digamos, en algún momento también estuvo en la periferia, hoy prácticamente es parte del centro sur. En ese caso, por ejemplo, la gente trabajó en conseguir canastas solidarias
y equipamientos para el barrio, y las canastas junto al mercado mayorista de ellos tenían mejores precios, y después comenzaron inclusive a hacer un manejo de residuos urbanos, logrando basura cero, con huertos y manejando todo en el mismo barrio, junto a al gran mercado mayorista. Entonces son cosas muy del común que si no lo podemos apreciar, existe la posibilidad de impulsar esto desde abajo, y eso es lo que puede lograr el gran cambio, en lugar de desde arriba poner metas que se tratan de cumplir desde los técnicos y desde las autoridades de la zona, ¿no? Sin dar oportunidad a la gente que realmente comience a trabajar desde su pequeño ámbito en lograr metas del común, metas grandes, metas macro, pero desde la pequeña escala. El caso de Quitumbe es el trabajo que ha realizado la Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria. Y como pueden ver en esta imagen, que es prácticamente de comienzos del año 2000 o finales del siglo anterior y a principios del 2000, esta zona a finales de los 80 y comienzos del 90 fue expropiada de haciendas para justamente planificar aquí el crecimiento urbano, el crecimiento de la ciudad. Esta imagen, como pueden ver, ahora Quitumbe está totalmente transformado, era a los inicios que la cooperativa, que antes había sido prácticamente unas propuestas de llegar a tener este acceso a la vivienda mediante invasión de tierras en algunos casos, y de lotes que se distribuían pero no se llegaba más de eso, y eran lotes sin servicios, pero se dieron cuenta que por ahí el camino no estaba tan acertado, porque había muchos, hasta desgracias que ocurrían después, porque eran inclusive espacios donde ocupaban que eran zonas de riesgo, no tenían servicios, complicaban, no era un hábitat muy adecuado, digamos, para una vida digna, y decidieron emprender desde ellos con el modelo cooperativo, que también tiene mucha influencia con el modelo cooperativo justamente de Uruguay, a través de comenzar a hacer sus propuestas desde comprar el terreno y comenzar a trabajar en sus metas de lograr vivienda digna. Primero, ese es el gran objetivo que partía de vivienda digna. Ahora en este espacio, claro, está totalmente transformado al frente justo de la cooperativa, está mucho más poblado, hay muchos conjuntos habitacionales, al frente está la estación terminal de Quitumbe y de la estación de transferencia de transporte provincial a transporte urbano, está la estación del metro que está por terminar en la cercanía, la plataforma gubernamental. Ahora es una centralidad, básicamente, está consolidándose este sector, todavía falta mucho por consolidarse, pero ya es un barrio con muchos servicios que partió de un sueño de unas personas que trabajaron, al menos en su territorio más pequeño dentro de este gran sector Quitumbe, en lograr vivienda digna. Y el modelo básicamente que ellos han trabajado es en base a siempre estar trabajando con la gente directamente, la participación directa, sin jerarquías, básicamente, como ven, son mesas redondas alrededor, consultando a las personas qué es lo que quieren, cómo desean que se logren los proyectos. Esta planificación participativa básicamente también tiene atrás un gran componente de formación y capacitación comunitaria, mucho diálogo e inclusión, y además mucha comunicación e información, que termina siendo un proyecto de autogestión comunitaria muy exitoso. A pesar de que hay muchas trabas burocráticas y a pesar de que han tenido que ir contracorriente para lograr sus objetivos. Muchas de estas cosas ya como es un proyecto que va logrando, digamos, tiene muchos logros muy evidentes, han permitido que se interesen universidades, otras instituciones, ONGs, y lógicamente ellos han sido muy pragmáticos, y asociándose con ellas en esta forma de cooperación han logrado más cosas, inclusive de lo que era al inicio, de lo que era vivienda digna. Y bueno, y estos son los resultados. O sea, las viviendas que ellos consiguen son de muy buena calidad, con no solamente enfocadas en el tema de vivienda, sino en el habitar, o sea, tener ahí inclusive posibilidades, mucho espacio verde, posibilidades de recreación, posibilidades de tener sus negocios, su forma de vida, acceso a muchos servicios, inclusive dentro de eso prácticamente, y este es un ejemplo emblemático de cómo fue el proceso de ellos, de que se fue más allá de la vivienda. Cuando compraron el terreno, la quebrada era el botadero de algunas fábricas que estaban cercanas y era un basurero. O sea, era lo típico de que las quebradas se le da la espalda, pero ellos decidieron prácticamente en base a Minga recuperar la quebrada y evitar lo que era digamos,
Lo que en ese tiempo prácticamente no había todavía esta conciencia de respetar las quebradas y la topografía, y se rellenaban las quebradas. Entonces ellos evitaron recuperar que se rellene, la recuperaron, un proceso que duró 10 años de más de 400 mingas, tenían sus bancos de herramientas, su organización, que iban todos los que conformaban la cooperativa para lograr esta recuperación. Había gente que preparaba la comida mientras trabajaban, y trabajaban todos, ¿no? En turnos y todo, y se organizaron. Lograron un cambio sustancial que pasó a ser básicamente el modelo de lo que debe ser el manejo de quebradas en la ciudad de Quito. En la imagen es súper clara, pero además de esa quebrada que pasó a ser un espacio verde y recreativo, fue un sitio de recuperación de la gran biodiversidad de flora, fauna nativa, y muchos biólogos van ahora a hacer investigación de la flora, fauna nativa ahí, que se logró recuperar a través de eso. Como podemos ver, la imagen primera grande es de cómo... Y la imagen de la derecha, en más pequeño, vemos ya con esta vuelto a crecer toda esa vegetación y esa gran biodiversidad que permite tener un montón de especies recuperadas, tanto de flora como de fauna nativa. Entonces, como quien dice, un grupo humano organizado trabajando en forma cooperativa, con mucha motivación, va logrando un montón de logros. O sea, bueno, estoy redundando, digamos, va consiguiendo un montón de logros, y han ganado inclusive concursos para conseguir fondos, y concursos, inclusive premios que les han dado como 3 años seguidos del premio ambiental. Y dentro de eso siguen invirtiendo en mejorar las condiciones, como este centro de interpretación ambiental en base a los recursos que les dan, donde tienen prácticamente, uno puede ir y ver toda la historia de lo que ha pasado ahí. Y fue justamente cuando hicieron la recuperación de la quebrada, realizaron un borde del camino que pasó a ser la primera ciclovía en Quito, que me acuerdo cuando peleábamos para tener los ciclopaseos en el año 2002, el segundo, tercer ciclopaseo, en el momento que se llegaba aquí, esto era todavía con poco habitado, todavía no había esa consolidación que tenemos ahora, pero se llegaba justamente a Quitumbe a darse la vuelta alrededor de la quebrada que ellos habían realizado ya, y estaba prácticamente lista en esta, que pasó a ser prácticamente la primera ciclovía en la ciudad. Y han ido más allá, o sea, no se han quedado solo en la vivienda digna, sino que ahora ya eso va prácticamente con toda la zona sur y la zona de Quitumbe, a través del Foro Cultural Quitumbe, donde fomentan el arte y la cultura. Los jóvenes están integrados en este foro cultural, realizan, prácticamente tienen los grupos de danza, grupos artísticos, y tienen sus espacios que han ido adaptando para lograr que se reúnan y hagan todas estas actividades. Y además se ha dado un fomento a la economía popular y solidaria a través de incentivar lo que la ciudadanía puede ofrecer, desde el comercio local, desde cultivos y huertos urbanos, y ferias que realizan con los productos que la comunidad produce. Y inclusive en la pandemia hubo una experiencia súper interesante, porque mediante lo que ellos llamaban el OLX local de Quitumbe Solidario, se comunicaban y hacían trueque, y comenzaban a tener prácticamente una autonomía de alimentos y servicios que entre los mismos vecinos se comenzaron a dar. Entonces hay un montón de logros que es los frutos de todo este trabajo, todo este proceso de capacitación incluida, respecto a los valores cooperativos, a los valores de solidaridad, y de cómo entre los vecinos se pueden apoyar para lograr unos hábitats digamos, muy integrales, ¿no? En donde prácticamente se pueden complementar. Bueno, de estos análisis de varios de estos, surge básicamente que realmente la planificación debe cambiar desde abajo hacia arriba, y para eso se hace una propuesta de un método de planificación desde el barrio, que es ya la última parte de la presentación, que se parte también de un gran concepto rector, que es el cumplir con el derecho a la ciudad y respetando los derechos a la naturaleza, basado en este concepto de la economía de la dona de Kay Raworth, que ya lo voy a explicar después. Y también del principio logramático, que analiza en la complejidad de Edgar Morin, que es respecto a que el menor punto de la imagen contiene la información digamos, de toda la imagen, o como también una célula contiene la información genética del organismo. O sea, desde lo pequeñito, si contiene la información de todo, desde el barrio, vas a contener la visión de ciudad, vas a lograr cambios, pero desde esa pequeña escala. Entonces siempre va a haber algo que ancla a algo mayor, metas muy macro que se pueden lograr, pero desde lo local, desde lo pequeño.
Y también, bueno, se refuerza con esto de que la participación es efectiva si la ciudadanía está motivada por causas comunes. O sea, nuevamente volvemos al tema del amor productivo que dice Fromm. Y además de eso, con una visión correcta, prácticamente se lo consigue que la ciudadanía se motive porque va a trabajar por lo que ellos ven que por ahí va lo que se pretende que es el buen bien común, o sea, el bien para todos. Eso lo practicó Lerner también cuando en los trabajos de Curitiba, trabajar en base a esto. Y la autoestima, decía él, de la población avanza cuando ellos están trabajando por una meta en común. Bueno, esto de la visión común es el sentir común, o sea, todos cuando se hace muchos talleres en barrios, como también con los estudiantes, se les ha hecho pregunta cuál es el diseño de una ciudad mejor, las respuestas son las mismas, son recurrentes, o sea, básicamente todos queremos que haya una ciudad incluyente, solidaria, limpia, productiva, atractiva, participativa, segura, saludable, accesible, respetuosa, alegre, amigable, fraterna, asequible, en donde todos seamos partes de una comunidad y varios etcétera. O sea, esto es parte del común. Todo lo que nosotros queremos es esto. Esas son las causas del común, las metas que debemos llegar, o sea, prácticamente es la visión de la ciudad. Y eso también muchos estudios ya lo dicen, que el sentimiento es universal, la gente comparte el 90% de las respuestas, sea de dónde vengan y las culturas y orígenes de dónde vengan. Entonces, no hay que darse muchas vueltas, más bien, ¿cómo simplificar esto? Tenemos un principio rector, los límites donde podemos actuar, y la visión es prácticamente no necesitamos inclusive hacer consultas de la visión, sino trabajar en eso y más bien trabajar ya directo con acciones en el barrio y que ahora se facilita inclusive a través del Internet, redes sociales que pueden crear ciudadanías que permiten el trabajo en conjunto. O sea, tenemos hasta la tecnología que puede ayudar en esto para realizar actividades comunitarias, como lo señala aquí también Richard Rogers, ya también a principios de los años 2000 ya se veía esta posibilidad de trabajar en actividades comunitarias esencialmente creativas, que es lo que él llama. Y de esto prácticamente se crea este esquema, este concepto rector, donde se tiene que cumplir el derecho a la ciudad y respetando los derechos de la naturaleza, y esta visión de ciudad, que son las cosas del común, va a marcar metas de ciudad que se lo hacen desde el plan barrial. O sea, el plan barrial contiene todo esto a la final, como está en la segunda imagen a la derecha. Si el plan barrial contiene esto, simplemente se puede lograr los cambios macro. Y esto también está atrás de que cuando la solidaridad vívida se da, o sea, cuando la gente está trabajando por el común, es lo único que permite el tratamiento de la complejidad. Bueno, este concepto rector, que es derechos de la ciudad en armonía con la naturaleza, que es lo que se le ha denominado por este nombre, el derecho a la ciudad respetando los derechos de la naturaleza, está basado en esta donut, la economía del Donald de K. Radford, que ahora en la pandemia salió con fuerza, digamos, que es la posibilidad de realmente movernos en muchas acciones, y lo está aplicando, por ejemplo, Jacob, más bien dicho, en Holanda, en Ámsterdam lo están aplicando, y otras ciudades ya lo están viendo. Esto funciona realmente es a nivel mundial, la propuesta, porque lógicamente es cuantificable. Los límites que existen para el crecimiento, los límites para las acciones de los humanos tienen que estar de acuerdo a esto. O sea, no debemos sobrepasar los límites del ecosistema planetario. Ese es el límite máximo. Si no, es justamente lo que nos está llevando ahorita al problema tan grave de calentamiento global, de posibilidades de pasar esos umbrales y volverlo irreversible, la pérdida de biodiversidad, bueno, muchas cosas que estamos actuando con. Y el límite interno viene a ser prácticamente los mínimos sociales que la gente tiene que lograr para tener una vida digna, o sea, conseguir que socialmente todos tengamos las posibilidades de salud, de educación, bueno, lo que nosotros hablábamos ahorita, los deseos de la ciudadanía, el sueño que tiene la ciudadanía de una vida mejor no van más allá de lo que podríamos llamar también nosotros del buen vivir que lo tenemos ancestralmente y está inclusive en nuestra Constitución. Entonces, dentro de eso, ya traducido esto a lo urbano, prácticamente nosotros tendríamos el derecho a la ciudad dentro del límite interno de la DONAT, y el derecho de la naturaleza, que también está en nuestra Constitución, en los límites externos. Y dentro de eso podemos lograr esta vida urbana sostenible que se enfoca dentro de los esquemas de un buen vivir. O sea, esos serían los límites. Y trabajando en eso, que sería el concepto rector, básicamente se genera la gran meta macro que vendría a ser el derecho a la ciudad, básicamente la equidad territorial, lograr similar valor de uso en cualquier zona urbana, respetando los derechos de la naturaleza,
y en donde hay dos partes. El plan macro, que es el que señala las metas, básicamente objetivos en base a la visión y los principios rectores, pero se lo hace desde la pequeñita escala en base a objetivos locales que ya son muy específicos, en base a un diagnóstico que van a salir de la problemática, cuáles van a ser los objetivos necesarios para ese sector, y con indicadores que también son flexibles, pero porque van dentro de la especificidad de ese territorio, y acciones que básicamente van a tener que ser apoyadas con recursos. Bueno, habría los recursos humanos de la misma comunidad, herramientas, incentivos, apoyo técnico y presupuesto que puede salir para incentivar eso, pero se lo maneja desde esa escala, desde el barrio. Esto, en resumen, también puede facilitarse y ya con una división de la ciudad en microcentralidades a lograr, en base inclusive a los barrios que existen, más o menos como está organizado, y ahora en el nuevo plan de uso y gestión de suelo y en el modelo territorial deseado, se habla que, bueno, de Quito lograr esta ciudad policéntrica compacta con densidades sostenibles. Y dentro de eso hay ya en el plan de uso hay estos PITs que son digamos, de intervención territorial, los polígonos de intervención territorial, que si la ciudad se organiza en base a eso, a los vecinos, y hay la posibilidad de trabajar hasta en planes complementarios, se puede llegar a tener realmente microcentralidades que básicamente en el concepto es que queden a distancias caminables la mayor cantidad de actividades dentro de esos sitios. Y para eso llegar justamente con los planes desde lo local en base a grandes metas, macro metas de ciudad. Y además de eso, ya si se ponen estos parámetros justamente por el tema de la zona, densidades sostenibles, podríamos estar hablando que existe en el umbral bajo, según muchos estudios, 200 habitantes por hectárea de lograr para generar economía en cercanía, pero también dentro de eso un máximo de unos 350, 300 habitantes por hectárea por el tema de escala humana que se trata de conservar y también de prácticamente mantener estas condiciones de vecindad sin mayor aglomeración en ciertas zonas. Entonces, todo esto puede llegar a ser muy cuantificable y con indicadores que igual pueden ser muy flexibles, los cuales, según la especificidad de cada barrio y viendo lo que necesita y el diagnóstico, pueden irse logrando, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de lograr como el mejoramiento de barrios, y justamente barrios que tienen carencias de muchos de estos barrios periféricos y algunos no tan periféricos que están cerca, pero tienen muchas carencias, desde mejoramiento de vivienda y todo que sale en el diagnóstico, trabajar desde esas metas, desde esos espacios pequeños con la ciudadanía y ponerse en el tiempo. O sea, la meta va a ser tener una vivienda digna, espacios públicos dignos, equipamientos, es mucho verde, un manejo de los residuos para que prácticamente los residuos se vuelvan en el 2040, por poner una meta cero, porque los residuos son manejados de ahí. Y eso mismo hasta genera microempresas, genera un montón de cosas desde la comunidad, como veíamos en el caso de Quitumbe, que pueden lograr una economía desde la pequeña escala, desde lo local, en base a cumplir estas metas macro, ¿no? Estas metas grandes que la ciudad se pone como objetivos. Y de esa manera, prácticamente desde los planes barriales se van trabajando todas estas metas, que cada plan tendrá digamos, cada meta tendrá su plan, y inclusive ya poniéndole en macro, a nivel planetario, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se podrían lograr desde aquí, ¿no? Desde prácticamente desde el barrio. O sea, es una cuestión desde lo local, con metas claras, indicadores y la participación motivada de la ciudadanía a ir logrando ese cambio. Eso les dejo como para la reflexión y bueno, este método lo estamos ahorita tratando de aplicar en el caso de la floresta, que vamos a hacer un proceso participativo por un plan complementario también, y la gente de Quitumbe, que justo veíamos, también estamos en conversaciones, pero es abrirse en esta forma a trabajar con muchos barrios, ¿no? Desde la universidad, con la vinculación con la comunidad, justamente también hay esa oportunidad y hay posibilidades de llegar a cuestiones específicas para transformar desde abajo hacia arriba la ciudad, ¿no? Y hay que plantearse objetivos que van del común, no irnos a cuestiones muy complejas. Gracias. Muchas gracias, Diego. En realidad muy interesante tu propuesta y definitivamente la ciudad se la hace desde el barrio. Ahora vamos con Georgina, ¿sí? Y su exposición. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. También vamos a abrir los micrófonos para que podamos conversar, las personas que desean intervenir, ¿sí? Entonces también estamos receptando estas dudas y estas preguntas. Adelante, Georgina.
Georgina, no te escuchamos. Me parece que tu micrófono está apagado. Perdón, ando haciendo todo al revés. Ya estoy. Ya te escuchamos. Perdónenme. Eso de andar corriendo no es bueno. Ya comparto pantalla, ¿listo? Sí, ya le estamos viendo. Muy bien, esperemos que abra totalmente en modo presentación. Sí, ya estaba yo diciendo que muchísimas gracias para las organizadoras, organizadores del evento. En segunda instancia, a lo mejor comentar muy brevemente, me da mucho gusto encontrarme compañeros y compañeras de HIC. Casi Ciudad es integrante de HIC. Desde ahí tenemos muchos años compartiendo militancia. Hoy, por alguna razón, más bien vengo con mi cachucha, decimos en México, de académica y no de militante del hábitat popular. Y sin embargo, al final de cuentas, es una especie de mezcla lo que voy a presentarles porque pues uno es lo que es y no puede ir a otros lados sin serlo. Bueno, entendí que había un requerimiento, ahora no quiere cambiar esto, no puede ser. ¿Por qué no quiere? Ahí está. Entendí que hay un objetivo del evento que es justamente buscar estrategias en el marco de los territorios periféricos latinoamericanos como idea de investigación, pero también como de academia o de acción propositiva. Yo me tomo el tiempo para no abusar de él y parto de un evento que curiosamente es desarrollado en Quito y me tomo una de sus tesis centrales que dice que las ciudades no deben crecer. Entonces, bueno, no basta con voluntad de alguien sin mirarse a la distancia, sino precisamente es el tema de ver cuáles son estas realidades y las posibilidades que territorios con la gente te permiten una acción de este tipo. Yo les voy a hablar de un sitio, se llama Atotolco. Atotolco tiene una larga historia en este plano de origen frontera entre el tiempo prehispánico y tiempo de la colonia. Diría que por aquí Cortés cruzó, porque había una especie de represa, y él le recomiendan que duerma en esta ciudad para poder llegar a la Gran Tenochtitlan, y él, como desconfiaba hasta de su sombra, decide seguir avanzando y cruza por aquí en medio de la noche. Bueno, ahí muy cercano, donde el puntito amarillo, hoy no vengo en calidad de profa de la clase de historia, lo cual me encanta, pero bueno, donde el puntito amarillo es el sitio en donde nos vamos a referir el día de hoy. Ahora no quiere cambiar. Bueno, no quiere cambiar. ¿Qué le pasa? Ahí está. Este es una panorámica ya del año 1756, donde lo que encontramos es la misma localidad, ahora ya con el nombre cristiano, más el nombre prehispánico, el náhuatl, que es San Pedro Tláhuac. Y el sitio, la alcaldía se llama solamente Tláhuac. Y nuestro sitio se encuentra aquí. Llamamos su atención en estas formas, en estas rayas verdes, no es más que una chinampa, que voy a explicarles brevemente en otra lámina. Hoy día este sitio vuelve a aparecer por acá, la ciudad ya llegó, sin embargo hay un
polígono de contención, en tanto la UNESCO le ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Y se trata nada más y nada menos de Xochimilco, otra vez nuestro punto amarillo para referirnos a identificar ese sitio. Aprovecho para decir la República Mexicana, la Ciudad de México al centro, el Distrito Federal, esta parte amarilla donde está esta zona patrimonial. Y llegamos al tema del requerimiento que nos hace la Comisión de Recursos Naturales del Gobierno de la ciudad a la universidad para, dicen ellos, contener un asentamiento humano irregular. Irregular porque fue una toma de suelo hace 20 años y hoy en suelo de conservación, y a partir de ello hacer propuestas con los pobladores. Eso de hacer propuestas con los pobladores lo tengo marcado en azul porque esa es la idea de la propia autoridad. Después de que ha aprendido de dar planes donde involucra a la población, si no se mira como mesa interactiva, al final de cuentas el asunto no obtiene buenos resultados. O cuando se mira solamente desde una perspectiva, tampoco hay buenos resultados. Ya les había notado que es área patrimonio y esta imagen les presento, esas son las chinampas. Es una manera de hacer crecer, en ese caso, el islote, en hacer crecer el asentamiento sobre el lago, y lo hacen precisamente haciendo un contenedor sobre la cual se coloca suelo, que está permanentemente en un contexto de humedad, y con lo cual es un suelo de alta productividad que a la fecha sigue trabajando, a la fecha sigue presente y es lo que se está queriendo proteger. Esto tiene condiciones hoy día porque también es un suelo de humedal, es un suelo chinampero, es decir, de alta productividad, y también es un suelo vegetal y arcilloso no apto para la construcción de vivienda, y sin embargo se está construyendo vivienda. Diría también que, hablando de Atotelco, otra vez nuestro puntito amarillo como referencia, tienes una ciudad de muy baja densidad, máximo 3 niveles, y estamos en la periferia de la ciudad donde tenemos eso, una baja densidad. Bueno, hasta aquí más o menos es el contexto. Y esto es parte del trabajo que vengo desarrollando con mis alumnos del taller de terminal de su programa para recibirse como arquitectos. Tenemos un trimestre que le llamamos seminario de investigación, un segundo trimestre que llamamos de desarrollo de anteproyecto, y un tercer trimestre, un año completo, donde tienen que desarrollar su programa y su proyecto ejecutivo. Mi condición de militante en temas vinculados a pobladores, lo que hace es justamente trabajar con ellos desde el ámbito académico en los barrios de la Ciudad de México. En este sentido, otra vez no quiere cambiar. Creo que mi máquina hoy no apareció de buen humor. No, hay a ver ahora. ¿No? Le puede pasar a esta máquina. Ahí está. Espero no haber saltado láminas. El tema es cómo después del diagnóstico pasar a esta idea generadora de un proyecto en donde la recomendación de la autoridad es que consolidar, hay que contener a esta comunidad para que no siga creciendo, lo cual es coherente con algunas de la agenda urbana. Hay que salvaguardar el humedal, y una condición para los alumnos es más bien trabajar pensando en los peatones. El objetivo, como ya dije, es justificar una intervención ordenada de un asentamiento existente, es decir,
el desalojo no es opción, reconocer las tendencias para cuidar los humedales y ofrecer alternativas, lo cual nos significó realizar un plan maestro y a partir del plan maestro reconocer requerimientos de espacios comunitarios. La idea original de trabajar con la comunidad poco a poco se fue conteniendo también por parte de la propia autoridad. Entonces, aquí ustedes pueden dar cuenta, déjenme otra vez sacar el puntero láser, pueden ver todavía los canales que contienen el agua de los humedales de Xochimilco. El agua estos terrenos de la parte norte son todavía de producción agrícola. Las formas que tienen estas manzanas responden no a un trazo habitacional, sino responden a la propiedad chinampera que varios chinamperos tenían y que poco a poco han ido vendiendo. Pueden ver en la parte sur, ya está muy densamente poblada, cosa que todavía es un proceso. En este caso, una de las circunstancias que hicimos fue justamente generar el plano manzanero, reconocer las dinámicas económicas a partir de las cualidades físicas, económicas, sociales y culturales de esta comunidad que solamente tiene una forma de salir hacia el sur, porque hacia acá este es un predio del gobierno de la ciudad, hacia acá están los canales, entonces no hay un continuo vial. Hay un diagnóstico de un contexto que todavía la autoridad insistía en que la identificáramos como rural. Una de nuestras posiciones fue decir que no era ya un asentamiento de carácter rural, sino todo lo contrario. Y a partir de eso, identificar que estamos en un barrio unifuncional, es decir, prácticamente de vivienda. Pueden ver todas las otras zonas que ya está encima pujando la delegación de Tláhuac, y a partir de eso comenzar a pensar con los alumnos cuáles eran las propuestas, aún mirándolo sin los ojos de los pobladores, porque como ya mencioné, fuimos contenidos al final para hacer un trabajo cuando era la solicitud originaria. Y después también reconocer cuáles son los baldíos que podrían recuperar su condición económica. Bueno, esto es más o menos el tema de cuidado de la franja del humedal, la parte norte, para poder pensar que se puede recuperar como agricultura. La idea de infraestructuras, de servicios, tomamos algún planteamiento que tiene que ver con esta perspectiva de la ciudad de 15 minutos, como la posibilidad de comenzar a pensar y orientar un conjunto de propuestas que tenían que ver en algún momento con vivienda, pero fue lo menos trabajado a partir de identificar cuál era la condición de la propia vivienda, que ya no es rural, es totalmente urbana, y comenzar a pensar también en una serie de tecnologías que podrían sernos funcionales para esto. Ese suelo rural, allí donde va esta línea de árboles, justamente el canal, estos árboles son parte de lo que hace la trama de contención de la chinampa, y la gente comienza a tirar cascajo, con lo cual está matando el humedal por un lado, y lo hace para evitar inundaciones en este sitio que de manera natural llueve muchísimo. Pasamos a la identificación de un proyecto urbano con una serie de iniciativas de identificación de lugares, de propuestas de reforestación, de cuidado ambiental. Hicimos una propuesta también que tenía que ver con que el asentamiento no solamente sea vivienda, sino que busquemos una relación con el medio ambiente, y también la posibilidad de identificar vialidades que ayuden a la movilidad de esta población. Esta es un poco una imagen hacia la comunidad de Atotolco desde el canal, para poder identificar el proyecto, la intervención del proyecto arquitectónico. La carta temática dice que
tienen que tener, siendo un trabajo terminal, tienen que tener un grado de complejidad alto. Cada quien se imagina lo que quiere por ese grado de complejidad alto. Lo cierto es que desde mi opinión como docentes, si algo se les dificulta a los jóvenes es estar cambiando de escuela. Otro tema que para mí es vital, sobre todo en una circunstancia de pandemia, es cómo se integran distintos conocimientos que te brinda a la escuela de arquitectura. Y lo último es esto que creo que nos hemos tenido que enfrentar, es cómo hacer un taller de diseño en condiciones de pandemia, es decir, condición a la distancia. Otra vez no quiere cargar, creo que son las fotos las que tardan en cargar para cambiar. No, alguien está pidiendo acceso y eso es lo que no me deja cambiar. Dios, no soy yo. Ahora sí que la máquina. ¿Qué será? Esta. Bueno, quería mencionar que si bien la Escuela de Arquitectura coloca en el centro el tema de diseño y algunas materias, tiene que ver también con la posición crítica que pueda tener el profesor. Por ejemplo, es imposible pensar que un ejercicio de estos tiene una visión unidisciplinar. Y también es imposible pensar que un ejercicio como estos no está inmerso en un contexto de ciudad, no está inmerso en un contexto de derechos, no está inmerso en otros temas que son cruciales, como es el tema de la disposición o de la política de suelo o la posición legal del suelo. No entraré en más detalles porque lo que ofrece la Escuela de Arquitectura sin duda es una perspectiva que tiene que ver con el espacio, pero es responsabilidad de los profesores poder mostrar universos más amplios y complejos. Ay, otra vez. Ahí está. Me parece importante para trabajar con los jóvenes. Los jóvenes vienen repitiendo un planteamiento teórico en arquitectura, tiene que ver con la modernidad, en donde el edificio es monofuncional y donde se privilegia la función. En el hacer contemporáneo, el espacio público juega un papel determinante para establecer una relación con la ciudad, pero también con la arquitectura. Y yo diría, y con los pobladores. Debe haber un proceso metodológico de trabajo en donde mi experiencia lo que dice que es el momento de hacer, trabajar con los jóvenes en procesos, lo cual va a ser muy útil en su vida profesional si trabajan ligados a comunidades que requieren sus servicios profesionales. Y entonces entender el proceso significa no ir directamente a buscar un resultado, lo cual es mucho del dominio y mirada de los arquitectos. Bajar el concepto es un tema complejo. Aquí lo vemos en nuestra discusión y reflexión sobre el espacio. Hablamos de sistemas que vinculen a la ciudad, hablamos de mejora de la calidad de vida y cómo a partir de eso comenzamos a gestar una idea. Bueno, quizás la imagen, yo sé que no es la mejor, pero son los aprendizajes de la profesora manejando una pizarra virtual y dibujando con un mouse, porque nos tuvimos que comenzar a modificar absolutamente todos. Y cómo a partir de eso los jóvenes comienzan a desarrollar su proceso conceptual, a partir de lo cual comienzan a pensar en las condiciones del lugar, comienzan a pensar en las propuestas que pueden, espaciales, funcionales que pueden tener los sitios y cómo comienzan también a pensar en esos requerimientos comunitarios con los que hemos estado trabajando. Tenemos un nivel de complejidad tal en donde si en el entorno se está evitando que el agua llegue al subsuelo, se me olvidó mencionar que Xochimilco aún hoy día
sigue siendo uno de los proveedores fundamentales de agua dulce a la ciudad. Es decir, si nosotros le negamos a este lugar que se alimenten sus mantos acuíferos, vamos a generar fenómenos como este que ya estamos viendo y que golpea esta zona durante el sismo del 17. A partir de eso hay toda una búsqueda de sistemas constructivos, de soluciones que tienen que ver fundamentalmente con la cimentación. Para cerrar, me parece que en un mundo hiperurbanizado es importante saber trabajar en entornos ya construidos. Eso no lo digo yo, es una recomendación que ya viene de la UIA y de la UNESCO. Como procesos de enseñanza-aprendizaje es importante saber trabajar los aprendizajes situados, es decir, estar en el sitio y aprender del sitio, y a partir de ello vamos a poder tener una construcción crítica. Es inminente no mirar, el medio ambiente, ese es el elemento fundamental de cuidado, y también es importante trabajar con los pobladores a partir del diseño participativo. Este tipo de propuestas, que pueden ser muy académicas, que son procesos formativos para los jóvenes, son elementos que en manos de los pobladores se convierten en instrumento de gestión. Y en manos también de la autoridad obliga a la mesa de trabajo para el trabajo conjunto. A la propuesta que nos hacía Diego de trabajar desde el barrio, aquí en México ya le hemos dado varias vueltas y al final la pregunta es, ¿y entonces también quién tiene la obligación de pensar el ámbito de ciudad? Lo dejo para la discusión, por eso lo marqué, lo agregué de último, Diego, aproveché tu exposición, si me permites, lo dejo aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Excelente tu exposición y tu aproximación desde la academia. Entonces ahora vamos a esta ronda de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden escribir las preguntas y las inquietudes que tengan al chat o simplemente pueden alzar sus manos para habilitar sus micrófonos. Cámara principal nos dice buenos días con todos desde Guayaquil, todos nos dan bienvenida. Vamos a dar un saludo muy importante a Amadeo Casals, que también forma parte de este grupo, y pregunta para todos, ¿cómo este aspecto de la sustentabilidad debe ser también tomado en cuenta desde la consolidación de los barrios? Vamos con esta primera pregunta. No sé si puede empezar Ivana, después Diego y al último con Georgina. Sí, gracias. Bueno, creo que un poco lo que planteábamos al principio con la presentación de la campaña, pero también lo que recogían Diego y Georgina que nos hacían referencia. No podemos tener la sustentabilidad como un agregado, sino que tiene que ser parte integral de todo lo que estamos planificando, si no, no es posible un cambio de situación, ¿verdad? Es como antes cuando decíamos el enfoque de género y venían las cuestiones, bueno, y después hacemos el enfoque. No, 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 tiene que ser desde el vamos, y justamente cuando vemos estas experiencias más locales, también vemos formas de hacer, y ni que hablar de formas comunitarias históricas que siempre han sido sustentables con los entornos y han desarrollado la vida. Entonces creo que lo que insistiría, porque lo sabemos, pero a veces creo que en la situación también de contexto que vivimos actual, donde también como mencionaba Diego y mencionamos todos, vemos que de todas maneras quienes toman decisiones a gran escala siguen optando por una visión destructiva de nuestros recursos, y sin esta visión de sustentabilidad, lamentablemente no nos queda otra que insistir y seguir formándonos de forma en cómo hacemos carne para aplicar esto desde nuestro pensamiento complejo y en nuestras prácticas diarias. Y creemos que también las experiencias desde las comunidades, desde distintas instancias locales, son clave en este sentido y son muestras de cómo hacer. Vamos con Diego. Ya, sí, bueno, ya lo acabo de decir Iva, no, está intrínseco, ¿no? O sea, prácticamente no hay acción si esto no está incluido, y cuando se presentaba, bueno, en lo que
mostraba este concepto rector, esos límites es para una vida urbana sostenible, o sea, no tienes que salirte, si lo resumimos, como tenemos en nuestra Constitución, los derechos de la naturaleza y en el mínimo los derechos de la ciudad, o sea, ahí estaría integrado el concepto de sostenibilidad y eso en cualquier acción, en cualquier tipo, en base a metas de ciudad, tienes por dónde vas a actuar, ¿no? Las acciones prácticamente van a ser para una vida urbana sostenible, ¿no? Como se plantea. O inclusive territorial, en sectores rurales, en cualquier espacio donde se haga este tipo de proyectos, estaría intrínseco cómo tienes que manejar estos límites. Georgina. Gracias, Daniela. Yo creo que a estas alturas deberíamos de tener muy claro que es un permanente reto y de actualización con independencia de quiénes seamos y dónde estemos y qué querramos. Es un tema de vital actuación y desde esa perspectiva permanentemente buscar la mejor manera de estar cooperando. Yo creo que desde mi experiencia docente y trabajando en barrios, pues estoy metida hoy en ese tema no porque quiera, sino porque la realidad de los barrios te va marcando que por ahí hay necesidad de reaccionar y responder y proponer. Gracias. Sí, creo que también es muy importante que nosotros como ciudadanos seamos conscientes de lo que tenemos, ¿no? También cómo este respeto a la naturaleza y cómo estos beneficios naturales nos pueden ayudar para construir barrios más sostenibles, ¿no? Cómo podemos aprovechar estos beneficios, creo que es muy importante. Otra pregunta para Diego. ¿Qué opinión merece la aprobación de los recientes PUCs en la ciudad de Quito? ¿En realidad obedecen a un proceso de participación desde abajo, desde lo local, desde el barrio? Diego, ¿qué nos puedes comentar? Sí, no, para nada obedece a un proceso de participación desde abajo. Los técnicos que trabajaron, yo creo que tuvieron muy buena voluntad y han hecho avances respecto a anteriores planes, sobre todo en el tema de expansión urbana, han creado inclusive cosas muy positivas como un banco de tierras para justamente hacer proyectos desde la ciudadanía. Y han dejado, o sea, yo creo que lo positivo ahí es que han dado la posibilidad de llegar a planes complementarios en donde sí se puede llegar a esta participación desde abajo. O sea, ahorita como está es muy genérico porque no pueden hacer más desde arriba. Pero hay que cambiar muchas cosas, entre esas muchas normativas, y dentro de lo que hay que cambiar normativas hay que trabajar desde ahora básicamente en eso, pero al menos en el plan de uso y gestión de suelo, en el PUCS actual, en el caso de Quito, es lo que te puedo decir, en otros casos no sé cómo estará. Hay esta posibilidad de trabajar en planes complementarios donde sí puedes llegar en base a un proceso en esta participación desde abajo y llegar a especificidades, ¿no? ¿Qué es lo que les decía al final? O sea, se puede aprovechar estas herramientas y comenzar a hacer este proceso. Muchas gracias, Diego. Sin duda alguna tenemos un gran camino por recorrer. Verónica Muñoz pregunta de parte de representa la UID de Loja, es una pregunta para Ivana. ¿Cómo se puede crear alianzas con los gobiernos locales que pueden crear y aplicar las políticas de uso de suelo? Muchas veces suele ser frustrante tener trabajos de tan alto impacto como el que promueve la campaña, pero finalmente todo termina en la voluntad política. Felicitaciones por la lucha. Sí, gracias por la pregunta. Justamente la idea de esta campaña es trabajar con los gobiernos locales, trabajar en el ámbito local, porque nosotros decimos que son esta escala es con la participación de los habitantes la que va a promover estos cambios. De hecho, la campaña la integra la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que dentro de esa plataforma está la Unión de Gobiernos Locales, la Unión Global de Gobiernos Locales. Pero este punto que es muy importante, y este punto es parte de nuestra incidencia. Cuando estamos pensando esta campaña y estamos elaborando estos temas para construir esas demandas colectivas, también vamos a estar pensando y haciendo en paralelo esta incidencia. Y con los gobiernos locales, sin duda, como subraya, es fundamental, porque además los gobiernos locales
también necesitan de esta campaña, y necesitan de nuestra incidencia, y necesitan de todos los estudios que se hacen a nivel académico y el trabajo a nivel social de las organizaciones comunitarias, porque los gobiernos locales tienen que representar a sus poblaciones, y tienen que hacer llegar, son quienes están en contacto más directo, incluso a nivel municipal, a nivel distrital, dependerá en cada país. Así que sí, eso es clave, es parte de lo que estamos considerando como incidencia, pero tiene que ser justamente parte de lo que hagamos en nuestro trabajo en cada país, de ir acercando a esos gobiernos locales. De hecho, como indicaba antes, hay gobiernos que ya están enterados y se están acercando a nosotros en distintos países, y otros que será nuestra labor hacerles llegar esta campaña. Así que eso es clave. Y si te parece, Daniela, respondo otra pregunta que venía ahí abajo en el chat en honor al tiempo que tenemos, y era que mencionaban algo de la dificultad de que lleguen los servicios a los barrios más periféricos, que cómo podíamos hacer esta cuestión, porque a veces no llegan. En realidad hay distintas experiencias en nuestros países, a veces vemos programas de mejoramiento barrial justamente que apuntan a consolidar la tenencia del suelo y mejorar o generar condiciones más externas a la vivienda y no tanto trabajar sobre la vivienda. Esas son distintas experiencias, pero creo que una clave que yo mencionaría en esto es lo que yo mencionaba antes y que hemos estado conversando en las distintas ponencias, y es este enfoque de derechos. La ciudad tiene que ser pensada como un bien común, y nosotros como miembros de una sociedad damos muchos atributos a la ciudad para que la ciudad exista. Si solo vemos, como vemos que es la tendencia en nuestra región y el mundo, la ciudad capitalista, extractivista, que solo lleva recursos a aquellos que pueden pagar determinados recursos, es una visión muy acotada, y es la cual nosotros tenemos que denunciar. Insisto, el Estado, que en definitiva nos representa a todas y todos como sociedad, proporciona un montón de atributos, y es el que más coloca valor en la ciudad para que luego muchas veces sea apropiado por el valor privado, que no contribuye, si no tenemos los mecanismos que de hecho existen, ¿verdad?, para recuperar, por ejemplo, la recuperación de plusvalías y hacer una redistribución, y que realmente tengamos ese derecho a la ciudad del que hablamos, que no es una fantasía, quizás hoy en día sigue siendo una utopía, pero es una utopía, nosotros creemos, certera, y que tenemos herramientas y elementos incluso normativos en todos nuestros países, y donde nos falte, también queremos conversar en estos intercambios de saberes de qué experiencias podemos promover para esos cambios, porque esa es la visión que tenemos que tener, legal, que nos ampara, pero además de esta concepción de que la ciudad debe ser pensada como un bien común y no por sectores donde los que tengan más posibilidades tendrán capacidades de tener un buen entorno y los sectores deprimidos no la tendrán. Eso no es una ciudad, y nosotros tenemos que apelar a esa redistribución y a esa recuperación, porque como sociedad ponemos muchos atributos a la misma. Muchas gracias, Diva. Creo que tenemos muchas preguntas, muchas dudas, muchas incógnitas que obviamente la vamos a ir resolviendo con el paso del tiempo, y obviamente con lo importante que es accionar, ¿no? No solo quedarnos en investigar, sino cómo la academia ya obviamente revierte este proceso, ¿no? Y también integra a la comunidad para accionar. Por motivos de tiempo vamos a terminar esta ronda de preguntas. Vamos a cerrar con la relatoría, ¿sí? Ivana nos presentó la campaña regional Nuestros Barrios, Nuestros Derechos, Nuestras Ciudades, en donde nos muestra un proceso colectivo de derechos relacionados al hábitat y por qué es importante el mejoramiento de barrios populares. Esto es algo esencial para esta iniciativa. Es una campaña histórica que no solo genera conciencia, sino también redes colectivas a nivel regional que reflejan la realidad particular de cada territorio en diferentes aspectos. Construir hábitats sobre los saberes y experiencias de la sociedad de nuestra región es un paso muy importante. Hay que escuchar a las personas que viven en estos barrios vulnerables, porque ellos realmente son los que saben cuáles son sus necesidades, con el objetivo de construir una política pública regional, y aún más en esta época de pandemia, ¿no? Es nuestra obligación salvar vidas, lo cual no es posible para estas personas en condiciones de precariedad. Nos dio datos interesantes también, familias amenazadas por desalojos en Brasil, población viviendo en asentamientos precarios, ciudadanos con un mercado de trabajo no remunerado, especialmente mujeres. Entonces creo que esto es algo que nos tiene que mover la conciencia. Es necesario tener un enfoque de derechos, y que todos los ciudadanos debemos ser conscientes de este escenario para
para generar una participación afectiva y ejercer el derecho a la ciudad, el derecho de tener un nivel de vida adecuado que contemple alimentación, vestido, vivienda y la continua mejora de las condiciones de vida. Diego, con La ciudad se hace desde el barrio, nos muestra que la planificación urbana de Quito ha vivido varios procesos. Actualmente Quito es una ciudad hipercéntrica, es una ciudad desconectada, ¿sí? Y obviamente nos invita a pensar estos procesos de planificación desde lo local con una intervención, con una transformación de tener esta mirada desde el barrio. Sí, esto es muy importante. Los barrios populares tienen la característica de este sentido de apropiación por su historia de vida, por esta lógica de construir el territorio con sus propias manos y sus recursos. También nos mencionó grandes referentes, ¿sí?, de la producción social del hábitat, como es el caso de los barrios de Quitumbe, de Carcelén-Bajo, El Carmen, La Floresta, La Mariscal, San Juan, Tinco y Chimbacalle, que obviamente son un vivo ejemplo de ejercer el derecho a la ciudad desde una escala micro, bajo la acción de un modelo colaborativo en pro de la producción social del hábitat. Estos barrios han incentivado la economía local y, por supuesto, el respeto a la naturaleza. La planificación debe ser invertida, debe empezar desde el barrio, de lo local a lo territorial, a partir de un concepto rector, que es cumplir el derecho a la ciudad, respetando a la naturaleza y con una visión relacionada con el valor del bien común y del buen vivir. ¿Cuál es la meta? Transformar a Quito en una ciudad policéntrica, compacta, con densidades sostenibles y, por supuesto, empezando desde el barrio. Y para terminar, Georgina Sandoval nos hace un aporte desde la academia, nos muestra un ejercicio académico que tiene el objetivo de generar una intervención ordenada de un asentamiento, ¿sí?, conjuntamente con sus pobladores. Nos habla de San Pedro de Tláhuac, que tiene origen prehispánico, ¿sí?, y que tiene unas características específicas del suelo bastante complejas para asentamientos de viviendas. Actualmente es declarada como Patrimonio de la Humanidad. Se realiza un proceso académico que contempla un diagnóstico urbano en las dimensiones físicas, sociales, ambientales. También se genera y se muestra estrategias de planificación orientadas a tener una ciudad en 15 minutos, aplicación de tecnologías para lograr este propósito, utilizar y rescatar las prácticas tradicionales como conceptos de diseño y proponer estrategias de recolección de agua, cuidado ambiental, reforestación, diseño vial, entre otros. Las distintas escalas de diseño son muy importantes. También integrar la teoría, la metodología, la técnica, ¿sí? Y el reto es lograr un trabajo, especialmente en esta época de pandemia, un trabajo participativo. Georgina plantea que es responsabilidad de los docentes mostrar universos más complejos y transdisciplinarios. Cree que es el momento de trabajar con los jóvenes en procesos de diseño urbano arquitectónico ligado a las comunidades que requieren sus servicios profesionales y que eviten directamente buscar resultados arquitectónicos en primera instancia. La arquitectura es el resultado de todo un proceso participativo entre academia y comunidad. Entender las características del lugar es muy importante y los procesos académicos en alianza con el Estado deben obviamente generar proyectos académicos que se pueden convertir en modelos de gestión urbana. Muchas gracias por asistir a este conversatorio. Ha sido muy rico, estamos muy orgullosos y muy emocionados de poder haber compartido estos momentos con ustedes. Y para finalizar le doy la palabra a Jaime Erazo para que nos muestre el lanzamiento del taller Mejorando los dos barrios. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Dani. Gracias también a los expositores, a Ivana, a Diego, a Georgina, por levantarnos el ánimo con la planificación barrial, comunitaria, asociativa, que siempre es posible hacer dentro de nuestras ciudades cuando vinculamos asistencia técnica, posiblemente académica, universitaria, con organizaciones sociocomunitarias. Entonces, tenemos mucho por hacer y ahora desde Uruguay, desde Quito, desde Montevideo, Quito y Ciudad de México, ya nos mostraron algunos puntos de partida del cómo hacer eso. Muchas gracias también a los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que están aquí presentes, del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, también aquí presentes,
y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a quienes invitamos especialmente para la presentación de esta parte de la campaña que se desarrollará en Ecuador, y es el Taller Nacional de Mejoramiento de Barrios y Viviendas Populares en Ecuador. Para esto hice una presentación muy, diríamos, pequeñita de 5 diapositivas que la voy a hacer ahora. Bueno, muchas gracias otra vez por su participación, por su permanencia. Esta es la presentación oficial y el lanzamiento oficial en Ecuador del Taller Nacional de Mejoramiento de Barrios y Viviendas Populares en Ecuador, que se va a desarrollar el sábado 20 de noviembre de 9 de la mañana a 12 de la mañana. Será un evento híbrido. Tendremos en 10 diferentes ciudades del país, ahí descritas: Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja, Manta, Puerto Ayora, Puyo, Quito, Riobamba y Tena. Tendremos unas salas en donde desarrollaremos el taller, pero este taller virtualmente también estará abierto para todos aquellos que deseen participar como asistentes virtuales. Trabajaremos 10 temas, esto ya en función de metodologías, y crearemos 10 binomios de trabajo: universidad, sociedad civil. Las entidades que están ahí abajo descritas son quienes alientan este taller nacional, quienes lo apoyan por ahora, pero estamos esperando que otras universidades del país también vayan concretando su, diríamos, interés ya manifestado anteriormente. Este taller se desarrollará en el marco del 5º Congreso Ecuatoriano de Estudios sobre la Ciudad, 5º SEC Manta 2021, que se desarrollará el 18 al 20 de noviembre, es decir, en el último día del Congreso. En la mañana tendremos el Taller Nacional de Mejoramiento de Barrios, y si es de su interés el Congreso, las inscripciones están abiertas en este, que es el mayor encuentro ecuatoriano anual sobre ciencia urbana y territorial. Ahí les marqué el enlace, que luego voy a compartir la presentación para que todos aquellos interesados puedan inscribirse. Las inscripciones son gratuitas, pero si luego requieren un certificado por horas académicas del Congreso, ya la ULIAM, diríamos, tiene determinados unos valores. En el marco de este Congreso desarrollaremos el taller. En el marco de este Congreso se presentarán 138 expositores de prácticamente todas las universidades de Ecuador, tanto públicas como particulares. Al menos un representante de cada universidad va a estar presente en el Congreso, y a estos 138 expositores les invitaremos a que también sean parte del taller nacional, como diríamos un gran colectivo de expertos en temáticas vinculadas con lo urbano y lo regional, y a ellos se sumarán todos los representantes de la sociedad civil, comités de desarrollo comunitario, asociaciones civiles, cajas de ahorro, en fin. Estas son las 10 ciudades en donde el 20 de noviembre simultáneamente durante 3 horas tendremos el taller. Para que las vean geográficamente marcadas, tan solo nos faltaría, diríamos, cubrir la parte de Esmeraldas, el norte, cerca con Colombia, pero el taller es el 20 de noviembre, así que estamos a tiempo para que todos los interesados e interesadas se puedan sumar, tanto en términos institucionales como personales. Estas son las 10 temáticas sobre mejoramiento de barrios y viviendas populares que vamos a trabajar. Rápidamente: la primera, acceso a suelo y vivienda adecuada; la segunda, seguridad en la tenencia, que es una dimensión jurídica importante; tercera, infraestructura y servicios urbanos regionales, todas las bases materiales de las ciudades, es donde aquí discutiremos; cuarta, los procesos de habitabilidad, saneamiento y condiciones ambientales; quinta, la economía social y solidaria; sexta, los problemas psicosociales y la violencia; séptima, las redes de cuidado y subsistencia; octava, la criminalización y discriminación; novena, capacidades para la toma de decisiones; y décima, la visibilidad y registro. Estos son los 10 temas que junto a las 10 ciudades nos permiten ya metodológicamente
crear estos 10 binomios de trabajo universidad-sociedad civil. La idea es que cada ciudad se constituya en un nodo del taller. Este nodo va a estar en una ciudad y va a trabajar principalmente un tema, sin que esto quiera decir que no puede desarrollar otros temas complementarios al principal, pero como queremos abordar todo Ecuador y todas sus regiones, incluida la insular, metodológicamente parece más interesante desarrollar con un tema principal por nodo y ciudad, más otros 2 temas complementarios para también ser desarrollados. Aparte son 3 horas, entonces es mejor concretarse en algo y no abrirse a los 10 temas que plantea el taller. ¿Cuáles van a ser los resultados de este taller nacional? Primero, un libro sociocientífico de política urbana ecuatoriana sobre mejoramiento barrial y de vivienda popular. Tendrá en principio 10 capítulos porque son 10 universidades sumadas, 10 ciudades, cada una de 25 páginas cada capítulo, y este libro lo produciremos entre Civitic y la Universidad Tecnológica Indoamérica aquí presente. Otro producto es un audiovisual sobre el mejoramiento de barrios y viviendas populares en Ecuador, dado que vamos a tenerlo simultáneamente al taller, es documentar, videograbar todo lo que va a ser ese taller y luego eso volverlo junto con otra información que vayamos desarrollando ya en el proceso de elaboración de los capítulos, un audiovisual. Ya les voy a decir por qué hacer todo esto. Luego también vamos a hacer 10 pósters para la revista Finibus de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, un póster por eje temático. Esa revista tiene una edición especial separada para el Congreso de Manta, y dentro de esa edición va a haber, diríamos, un espacio para los pósters de este taller que resulten de este taller. Ya casi terminando, esta es la metodología del sábado. Tendremos una intro de presentación de las personas que elijan diferentes ciudades, diferentes temas participar. Luego el desarrollo de la matriz, un descanso, el desarrollo de la plantilla, un descanso y las conclusiones. Ahí les mostramos, ya Iva les mostró hace un rato también esto, pero les vuelvo a mostrar. La matriz ya está, diríamos, desarrollada. La plantilla también está desarrollada. El reto es durante 3 horas, diríamos, capturar la reflexión urbana barrial de líderes, de lideresas, de profesores, de actores políticos sobre los diferentes temas que plantea la campaña. Los facilitadores metodológicos serán las profas y profes de estas 10 universidades, dado que ya tienen, diríamos, mucha experiencia, o ya tenemos mucha experiencia en el desarrollo de grupos de trabajo, de metodologías participativas. Aparte, todos los que se han inscrito son profesores que tienen vínculos con la producción social del hábitat, la vivienda popular, les interesa, hacen sus temas de maestría, de doctorado en eso, y también enseñan en las universidades sobre esto. Así que, qué mejor momento para verlo en términos nacionales. Este es, diríamos, el estado del cronograma general de toda la campaña a nivel regional. Iva lo puede confirmar después. Estamos atravesando más o menos los puntos 4, 5, 6. Al menos en Ecuador nos ubicamos dentro de estos puntos 4, 5, 6, consolidando propuestas para la matriz, pero en camino a ese evento regional con tomadores de decisiones, que son básicamente los ministros, las ministras de Desarrollo Urbano y Vivienda de todo el país, de toda América Latina, que se encontrarán el próximo año en este foro de ministros de Desarrollo Urbano y Vivienda, y ahí, en ese foro, es donde los productos anteriores tienen sentido, porque es donde Ecuador planteará, diríamos, su visión del mejoramiento barrial y de viviendas populares a este foro y a toda, diríamos, este andamiaje institucional regional que se ha creado. ¿Por qué es importante presentar esto? Porque ya anteriormente en la campaña hicimos estas difusiones, estos anuncios de que el 24% de la población urbana de Latinoamérica y el Caribe vive en barrios marginales. Entonces, en ese foro queremos pedir cuentas.
que también en los asentamientos informales de Latinoamérica el 55% de las niñas y niños no tiene acceso a Internet, también de que el 26% de la población en América Latina no tiene acceso adecuado al agua potable. Entonces, estos datos duros, diríamos, de la región son los que también queremos discutir para Ecuador, y esto le queremos presentar al ministro Herrera en el foro del próximo año en la ciudad donde se dé, que todavía no lo sabemos. Finalmente, más información sobre este taller nacional de mejoramiento de barrios con María Daniela Zumárraga, con Julio Verga Betancur, profesores de la UTI Quito, conmigo como presidente ejecutivo de Civitic, y las inscripciones están abiertas tanto para el Congreso como para este taller a través de este enlace que se los vamos a pasar ahora por el chat. Esto era, amigos, muchísimas gracias por permanecer en esta reunión, en estos minutitos extras. Gracias otra vez, Dani, Teresa, Julio, a la UTI en general por este apoyo, y a Iva, Diego y Georgina por sus exposiciones, y a los representantes de las redes institucionales que hemos invitado. Muchas gracias, Dani. Adelante, te doy la palabra para el cierre. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por participar en este evento. Les invitamos a que se inscriban en el Congreso y en el taller, que va a ser muy trascendental para nosotros, ¿sí? Para todos como ciudadanos a nivel regional. Con esto cerramos el conversatorio y nos estamos viendo en próximas ocasiones. Nos vemos en el taller y en el Congreso. Gracias a todos. Gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Gracias, un Un abrazo abrazo. grande. Abrazo a todos. Gracias. Chao, chao.